Queridos estudiantes, continuamos con nuestro curso Seminario de Investigación 1. Comenzaremos a continuación a tratar la unidad 2, denominada el proceso de investigación científica. Como fundamentación metodológica, que es un momento posterior a la fundamentación teórica, ya teniendo definido el problema y el objeto, los objetivos y el marco teórico, pasamos a elaborar la fundamentación metodológica de investigación. Inicialmente se delimita el objeto de la investigación. El sustento teórico que se ha hecho anteriormente permite precisar el objeto de la investigación, lo cual ya debe estar planteado desde que se declara la formulación del problema. No obstante, en el momento inicial en el que se formula el problema, donde aún el investigador no se ha formado de ese capital intelectual de base que le da el sustento teórico o marco teórico de la investigación, en este momento puede reelaborar el objeto de la investigación mirando el objeto como el proceso en el cual existe el problema, el proceso que se pretende transformar como parte del proceso de investigación. Este objeto de investigación lleva toda la subjetividad del investigador por cuanto el investigador construye ese objeto de investigación, no lo va a encontrar en ningún marco teórico, en ninguna bibliografía, nadie se lo va a entregar hecho. Es el investigador el que construye el objeto de la investigación y lo debe redactar en función de los conceptos, categorías que ha estudiado, que ha revisado en el marco teórico y que le permiten construir delimitadamente el proceso en el cual existe el problema y que él debe transformar. A continuación, como parte de la fundamentación metodológica, una vez delimitado el objeto, se selecciona el enfoque investigativo. De acuerdo a los paradigmas de investigación, pues se siguen tres enfoques investigativos. Un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo y un enfoque mixto. El enfoque cuantitativo se aplica cuando los datos que se requieren buscar, que se requieren utilizar y aplicar, exigen de métodos, métodos con base en la medición numérica, que llevan procesamiento estadístico, requieren cuantificación, interesa operacionalizar variables intervinientes en el proceso investigativo, incluso para llegar a tener muestras representativas, para llegar a tener un valor de generalización de los resultados de la investigación, por cuanto se ha utilizado métodos y una muestra bastante representativa. Tiene el fin de probar hipótesis, de establecer conclusiones fundamentalmente generalizables y de hacer un tratamiento en función de corroborar teorías y de probar la propuesta que se ha hecho de la investigación. El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos, pero no interesa la medición numérica, aun cuando se utilice algún tipo de medición numérica, porque la matemática en definitiva es el lenguaje de todas las ciencias, pero no interesa utilizar procesamientos estadísticos ni métodos cuantitativos para descubrir o afinar preguntas de investigación. Se busca la interpretación, el estudio de los fenómenos y construir teoría a partir de cómo las personas que padecen el problema interpretan el fenómeno al cual están sometidos en el proceso de la investigación. Por lo tanto, interesa interpretar, describir situaciones, eventos, personas, sus manifestaciones. Esa es la característica que distingue al enfoque cualitativo. El enfoque mixto, como tercer enfoque investigativo, es una integración sistemática de métodos cuantitativos y cualitativos. O sea, no es un nuevo método, no requiere métodos diferentes. Es la integración de métodos del enfoque cuantitativo y cualitativo que se estructuran en un solo estudio, de manera que lo veamos como oportunidad de hacer un estudio más profundo en la medida que el problema y el objetivo que nos propongamos requiera hacer usos de estos métodos de tanto enfoque cuantitativo como cualitativo. Incluso se plantea que estos métodos pueden utilizarse de manera pura o pueden utilizarse en forma mixta, ya que la metodología de la investigación
para cada proceso particular la elaboran los investigadores o el investigador de ese proceso en función de utilizar los métodos existentes. Y ahí puede utilizarlos de forma pura o incluso combinándolos y haciéndolos de manera mixta. Con respecto de la fundamentación metodológica en el enfoque cuantitativo, vamos a analizar alcances de la investigación. El alcance de la investigación está en función de la perspectiva que tiene el estudio y depende de los objetivos de investigación en el estudio. Estos alcances pueden ser de tipo exploratorio, de tipo descriptivo, de tipo correlacional o de tipo explicativo. Fundamentalmente, estos 4 tipos de diseños o estudios como alcance de la investigación cuantitativa. En el caso del exploratorio, se realiza cuando el objetivo consiste en examinar una temática poco estudiada. O sea, es una investigación en la cual se ha avanzado poco en estudios antecedentes y por tanto los investigadores buscan una fase exploratoria de examinar una temática. Un estudio un poco más complejo es el descriptivo, cuando ya busca no solo explorarla, sino caracterizar las propiedades que tiene ese fenómeno, identificar rasgos importantes del fenómeno, describir tendencias en un grupo o población, aun cuando no se propone una investigación de aportar un resultado que transforme la situación que está pasando, sino describir lo que realmente está pasando. Un estudio correlacional asocia variables, patrones que prescribe para un grupo o población, y esto ayuda a predecir, a hacer predicciones y a explicar cómo se relacionan las variables. Un estudio explicativo ya pretende establecer causas de los eventos o fenómenos objeto de estudio. Por tanto, el estudio explicativo entre sus utilidades se utiliza para determinar causas de los fenómenos y generar un sentido de entendimiento de por qué se ha dado determinado proceso. Esto, en cuanto al enfoque cuantitativo, además de los estudios, de los diseños, del alcance de la investigación, tenemos tipos de investigación en función del criterio de si se hace experimento o no se hace experimento. Desde este punto de vista, las investigaciones en el enfoque cuantitativo son experimentales o no experimentales. Experimentales tienen en cuenta investigaciones en las cuales se desarrolla validez interna o investigaciones en las cuales se tiene en cuenta cantidad de variables independientes. En el caso de los estudios o las investigaciones no experimentales, nos referimos a investigaciones longitudinales o investigaciones transversales. Una investigación es no experimental de tipo transversal cuando su propósito es la recolección de datos en un único momento, a través de todo ese proceso, pero en un único momento. Y los estudios no experimentales transversales pueden ser exploratorios, descriptivos o correlacionales causales o causales, como acabamos de ver anteriormente en sus alcances. Para el caso de las investigaciones longitudinales, que también son no experimentales, tenemos entonces estudios o investigaciones de tendencias, de análisis evolutivos de grupo o de panel. En el caso de una investigación longitudinal, su propósito es analizar cambios a través del tiempo, o sea, seguir toda una cohorte en un momento determinado de la historia, de toda una historia de un grupo o de un proceso investigativo. Por esa razón se pueden encontrar tendencias, o sea, cambios a través del tiempo, a través de categorías, variables, etcétera, cómo ha evolucionado en el tiempo un grupo o un subgrupo, o en el caso del panel, que se trabaja tanto tendencias como análisis evolutivo de grupos, se combinan las dos anteriores en el panel, teniendo en cuenta que pueden ser medidos u observados en todos los tiempos y momentos, tanto individuales como grupales, que participan en el proceso de investigación. En el caso de las investigaciones cuantitativas de tipo experimental, estamos relacionando las que tienen las de validez interna. Las investigaciones cuantitativas de validez interna experimental
se clasifican en 3 tipos: la preexperimental, la cuasi experimental y los verdaderos experimentos. La preexperimental tiene un alto grado de control, tiene un grado de control mínimo, todo lo contrario, tiene un grado de control mínimo y casi están presentes todas las fuentes de invalidación. Una investigación de tipo cuasi experimental se trabaja con grupos intactos y se hace un control parcial de las fuentes de invalidación. En el caso del verdadero experimento, se trabaja con grupos formados aleatoriamente y se hace un control de variables total de las fuentes de invalidación. En el caso de las investigaciones experimentales que siguen el criterio de cantidad de variables independientes, tenemos 2 tipos: las simples con una sola variable independiente y las factoriales con 2 o más variables independientes. En el enfoque cualitativo tenemos 4 tipos de investigación básica. La investigación de teoría fundamentada, que se relaciona con aquella en la que se construye teoría a partir del entendimiento de la comprensión de un fenómeno en el que se estudia. En esa investigación cualitativa fundamentalmente se hacen por codificación abierta, axial, selectiva o generación de teoría. Otra investigación de tipo cualitativo es el diseño etnográfico. Esta se realiza estudiando grupos, culturas, de comunidades, organizaciones, etcétera, en función de hacer macroetnografía, estudio de casos culturales, estudios mixtos, etcétera. El diseño narrativo, que es otro tipo de investigación cualitativa, busca hacer historias de vida, ya sea biográfica, autobiográfica, de un tópico, y el diseño de investigación-acción, que es posiblemente uno de los tipos de investigación cualitativa más utilizado, se basa en fases de observar, pensar y actuar, o sea, compartir un proceso de investigación en el cual se da una transformación en la acción y los miembros que padecen la situación o problema de investigación participan tanto en la identificación del problema como en la solución del mismo. Se considera que hay una perspectiva técnico-científica o deliberativa o emancipadora como principales perspectivas en las que se trabaja la investigación-acción. Desde ese punto de vista se consideran diseños prácticos y diseños participativos. El enfoque mixto parte de la definición discutida anteriormente de una posición pragmática ante el objeto que se desea investigar. Bien, en la investigación mixta o en el enfoque mixto fundamentalmente se busca que en la experiencia práctica, en las vivencias que se tiene por grupos, comunidades, grupos de personas, comunidades, organismos, organizaciones, se haga un estudio en función no de construir teoría científica, de hacer modelos que expliquen la realidad, no es construir teoría, la idea es construir un fundamento que describa, que explique la transformación de la problemática, lo que está pasando, cómo se puede construir un conocimiento a partir de que el investigador interprete las reflexiones, el planteamiento, el pensamiento de las personas, grupos, organizaciones a que está sometida la investigación. Por esa razón se habla de una lógica del pragmatismo en el que consecuentemente los métodos son mixtos. Se utilizan entonces tanto métodos de tipo cuantitativo como de tipo cualitativo. Sobre la determinación de la población y la muestra. Bien, primeramente se realiza la unidad de análisis, en el que cada una de las entidades a la cual se refiere un dato determinado con respecto a una característica, se seleccionan comunidades de análisis, individuos, organizaciones, comunidades, eventos, objetos, etcétera, que representaremos en este momento por esta carita. La población se refiere a la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer referencia, que lo representamos por este hexágono. Y la muestra es precisamente aquella parte de la población que se selecciona y de la cual realmente se obtiene una información para el desarrollo del estudio, en la cual se efectuará la medición de las variables que se quieren medir y se representa por esta figura. De manera que aquí debajo tenemos, pues ante una población tenemos una muestra y dentro de la muestra tenemos esta unidad de análisis.
¿Cómo determinar la población y la muestra? Bueno, en cada uno de los enfoques investigativos, pues existe una manera de determinar la muestra: investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Vamos a ver los estudios cuantitativos. Una muestra en un estudio cuantitativo es un subgrupo de la población. Se utiliza por economía de tiempo, por economía de recursos, implica definir unidades de análisis y requiere delimitar la población a la cual se va a generalizar los resultados y establecer los parámetros. ¿Cuáles son los tipos de muestras que se utilizan en los estudios cuantitativos? Se utilizan muestras de tipo probabilístico y de tipo no probabilístico. Probabilístico cuando el subgrupo de la población, todos los elementos de ese subgrupo tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Sin embargo, en una muestra no probabilística, en el subgrupo de la población en la que la selección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación que requiera escoger determinada muestra. En los estudios cuantitativos, la muestra tiene, como veíamos, tipo probabilístico y no probabilístico. En el probabilístico, la selección de elementos muestrales por medio de procedimientos puede ser por listado o marco muestral, o puede ser por tómbolas, por tablas de números aleatorios o por software que generen números aleatorios. En el caso de la muestra probabilística, también requiere precisar el tamaño de la muestra. Por eso se habla de muestreo aleatorio simple, de muestreo estratificado o de muestreo por racimos o clúster. En los estudios cualitativos, las muestras se determinan durante o después de la inmersión inicial, o sea, durante el propio proceso de la investigación cualitativa o incluso después de haber iniciado el proceso de investigación cualitativa, se van precisando nuevas muestras o se selecciona un mayor número de muestras. Se puede ajustar en cualquier momento del estudio, no en un momento inicial o en un momento determinado, como sí ocurre en el cuantitativo. Nunca va a ser probabilística y no busca generalizar resultados. No interesa que la muestra sea representativa, sino se trabaja en función del objetivo de la investigación para describir, para hacer redactar teoría con respecto de la comprensión de la problemática que se está presentando en la situación de estudio. Los tipos de muestras son variadas, de voluntad, de experto, de casos tipos, por cuotas, orientadas a la investigación cualitativa. En cuanto a, pueden ser homogéneas, en cadena, en red, en casos extremos, por oportunidad, pueden ser conceptuales, confirmatorias, en definitiva por conveniencia. O sea, el investigador tiene una mayor libertad de seleccionar las muestras en las cuales se va a utilizar, se va a utilizar para hacer el estudio en la investigación cualitativa. Por ejemplo, en las muestras busca tipos de casos o unidades de análisis que se encuentran en el ambiente y el contexto. Su número se propone a partir de la capacidad operativa que tenga el equipo de investigador, el entendimiento del fenómeno. Puede pasar que haya una saturación de categorías, la naturaleza del fenómeno bajo análisis. Vamos a ver aquí, en el caso de estudios cualitativos, qué pasa con el muestreo. Hemos diferenciado por colores un muestreo antes de recolectar los datos y un muestreo después de recolectar los datos. En el caso del color antes de recolectar los datos, vamos a ver algunos ejemplos. Se puede desarrollar desde diversas perspectivas con una muestra variada. Se puede describir lo problemático o aclarar casos con una muestra de casos extremos o cosas extremas. Se puede alcanzar una composición predeterminada de la muestra por cuota. Se puede generar una teoría o hipótesis o explorar un concepto por muestra teórica. Se puede describir lo típico a quienes no están familiarizados con el caso con casos tipo. Se puede recoger la perspectiva de especialistas con una muestra de expertos. Se puede describir un subgrupo en profundidad con una muestra homogénea. Desde el punto de vista de recolectar datos después de haber iniciado, pues puede ser tomar ventaja de una situación. En este caso, cuando se hace necesario tomar ventaja ante una situación, se puede seleccionar una muestra de oportunidad o una muestra por conveniencia, oportunidad de hasta ahí con esa muestra y con la que se seleccione completar la información que nos interesa.
Cuando se está explorando para confirmar o desaprobar hallazgo, se puede entonces seleccionar una nueva muestra confirmativa. Cuando se localizan casos indispensables, pues entonces se hace una selección de casos que se consideren importantes. Y esto se hace, como ustedes ven, posterior a haber analizado, haber recogido, haber iniciado el proceso investigativo. Cuando hace falta localizar más participantes, se busca entonces una muestra en cadena. Cuando es difícil obtener casos, habrá que entonces acudir a una muestra de voluntarios que quieran aportar información. Toda esta gama de muestreo es posible en la investigación cualitativa, donde realmente no interesan grandes cantidades de muestras, sino las personas, los grupos, las organizaciones justas para aportar la información necesaria y comprender el fenómeno que se está estudiando. En los estudios cualitativos, independientemente de que se mantiene por la mayoría de los investigadores el no tener una receta ni unas cantidades exactas de muestras, sí hay algunos autores como Mertens que han hecho una propuesta para tipos de estudio, de manera que buscan hacer un poco de escuela al respecto. Por ejemplo, se plantea que cuando el tipo de estudio es etnográfico o de teoría fundamentada con entrevista y observación, se escojan entre 30 y 50 casos. Que cuando se hace una investigación de historia de vida, se escoja toda la familia miembro de un caso. En el caso de biografías, pues bueno, es el sujeto de estudio, si está vivo, el mayor número de personas que lo conozca, incluyendo críticos de esa persona. En el estudio de casos en profundidad, de 6 a 10 casos. En el estudio de un caso a uno o varios casos, depende del tipo de caso que se esté estudiando y la posibilidad de escoger varios casos. Pero un caso puede ser suficiente. En los grupos de enfoque, pues de 7 a 10 casos por grupo, 4 grupos por cierto tipo de población. La tabla anterior, repetimos, es una propuesta, no es una exigencia, son criterios propuestos para tomar un poco de consenso entre los investigadores con respecto del tamaño de la muestra. ¿Qué factores se tienen en cuenta para un número de casos en una muestra de investigación cualitativa? Pues la capacidad operativa, como dijimos, de recolección por parte de los investigadores, la posibilidad de análisis de un volumen de información, el entendimiento del fenómeno, porque por la existencia de saturación de categoría, y la naturaleza del fenómeno que es objeto de estudio. En cuanto a estudios mixtos, la determinación de la población y la muestra en estudios mixtos, pues de la misma manera que se siguen los métodos cuantitativos y cualitativos en los métodos de investigación mixtos, pues igualmente para los estudios mixtos la muestra sigue los mismos métodos puros o mixtos. En definitiva, seleccionan una muestra representativa o no en dependencia de los intereses, de la naturaleza, del objetivo de la investigación, sobre la base de realizar acciones que permitan seleccionar la población y muestra realmente que haga falta en el estudio de este tipo mixto. Con respecto a la recolección de los datos en la investigación cuantitativa, implica la elaboración de un conjunto de procedimientos, como decíamos, que responda a una serie de preguntas. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde localizar esas fuentes? ¿Qué medios o métodos vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a proceder los datos? Y esto trae como consecuencia que se necesiten instrumentos de medición. Habíamos dicho en la unidad anterior que el instrumento era el medio físico, la herramienta que nos permitía llevar a vías de hecho el método. Por ejemplo, cuando se va a hacer una observación, se necesita la guía de observación. Cuando se va a hacer una encuesta, se necesita la guía de la encuesta o la guía de la entrevista. El instrumento de que hace realidad ese método empírico, necesitamos construirlo y para ello damos las siguientes fases o proceder. Primero, las definiciones fundamentales o categorías que van a ser objeto de búsqueda de información. Luego se hace una revisión en la literatura porque puede haber algún instrumento pertinente que podamos utilizar y no tener que construirlo. Identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores, o sea, se operacionalizan las variables y se analiza qué se pretende medir y cómo se pretende medir esas variables. Operacionalización de las variables para determinar ya los indicadores, la definición operacional de lo que se quiere medir de la variable y la construcción del instrumento
o tomar uno elaborado que se haya revisado de la bibliografía. Antes de aplicar a una muestra o a la muestra total, se hace una prueba piloto con un pequeño por ciento de la muestra o de personas o de sujetos que se caractericen por tener las mismas posibilidades de aportar información que la muestra. Se elabora la versión final del instrumento con los ajustes que se hagan de la prueba piloto y luego se hace un entrenamiento del personal que administrará el instrumento, o sea que lo aplicará. Se aplica el instrumento para obtener información en función de los datos o del diseño como tal que se hizo, de la cantidad de personas a la cual se va a aplicar para la información que se pretende recoger. El instrumento de medición puede ser de diferentes tipos en función del método al cual responde el instrumento. Puede ser una guía de análisis de contenido cuando se hace la revisión de documentos, puede ser una guía de cuestionarios para encuestas, puede ser una guía de observación, una guía de entrevistas, datos secundarios, etc. En el caso de la recolección de datos en la investigación cuantitativa, los instrumentos tienen unos requisitos y es muy importante tenerlos en cuenta porque esto se relaciona con la objetividad de la información que se recoge. Así, el primer requisito de un instrumento de recogida de datos es la confiabilidad, dada la misma por el grado en que un instrumento genera resultados consistentes y coherentes. La segunda característica es la validez. La validez se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido que se mide. Y la objetividad se refiere al grado en que el instrumento es permeado a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran y procesan. Análisis de datos cuantitativos. Este procedimiento tiene fases. Y en función de esas fases que acabamos de mirar, cuyo está relacionado con seleccionar el programa estadístico para el análisis de los datos, ejecutar el programa, explorar los datos, analizarlos y visualizarlos por variables de estudio, se evalúa confiabilidad y validez de los instrumentos de medición, se lleva a cabo el análisis estadístico descriptivo de cada variable. Se realiza el análisis estadístico diferencial respecto a la hipótesis planteada, se efectúan análisis adicionales y se preparan los resultados para presentar. Estos análisis de datos de la investigación cualitativa se realizan tomando en cuenta los niveles de medición de las variables y mediante la estadística que puede ser inferencial, si requiere de pruebas paramétricas o de pruebas no paramétricas, o puede ser de la estadística descriptiva si lo que se requiere es una distribución de frecuencia, medidas de tendencia central, media, moda, mediana, medidas de variación o gráfico. En la recolección de datos de la investigación cualitativa se busca obtener datos que se conviertan en información y conocimiento, y esto ocurre en forma paralela, o sea, en la misma medida que se van recolectando los datos, se convierten en información. Así, la recolección de datos, el investigador se considera que es el instrumento y se da en un ambiente natural y no se miden variables. En esto se diferencia de la investigación cuantitativa. Su herramienta principalmente son las historias de vida, los documentos, los grupos focales, las entrevistas, la observación y la anotación en bitácora de campo. El papel del investigador en la investigación cualitativa. Bueno, ya habíamos comentado anteriormente que el investigador era el instrumento en la investigación cualitativa. Esto está dado porque él debe de tratar de compenetrar en el campo para lograr una visión bastante amplia de los participantes en el proceso. Debe establecer un buen clima con respeto, de manera que entre participantes e investigadores haya una buena compenetración y sensibilidad abierto al diálogo. El investigador no debe olvidar quién es y por qué está en este proceso de investigación. Tener una postura reflexiva, procurar minimizar influencia del mismo sobre los participantes para que pueda captar toda la información que ellos le aportan sin estar sesgando ni lograr un ambiente de influencia personal.
Lograr una comunicación abierta, no hacer enjuiciamientos, no abordar la crítica a los participantes, dejarlos que narren libremente sus experiencias. Recordar que cada cultura, grupo, individuo tiene una característica y una realidad única, difícil de ser reproducida. Se sugiere que en las posibilidades del estudio, en ocasiones tenga conversaciones informales, sin inmiscuirse muy profundamente en la cultura de ellos, pero sí para ir penetrando en ese ambiente y favorecer la comprensión. Cuando el estudio se desarrolla por varios investigadores, es muy importante que estos periódicamente tengan intercambio para ir dándole seguimiento a la actividad que realizan y participar en actividades del ambiente para lograr una mejor empatía, para favorecer una compenetración y aproximación a los sujetos del objeto de estudio. Los métodos para la obtención de información en la investigación cualitativa, entre otros, fundamentalmente son la observación, la entrevista, los grupos focales, anotaciones en bitácora de campo, registro, materiales y artefactos como documentos que pueden servir para aportar información, la biografía e historia de vida. Es importante en esta metodología cualitativa la triangulación de métodos, por cuanto los investigadores consideran que mientras mayor cantidad de métodos se confronten, mayor objetividad tiene la recolección de los datos. Sobre los datos en la investigación cualitativa, recolección y análisis. Buscan obtener datos que se conviertan en información y conocimiento y ocurren en forma paralela en la medida que se va buscando los datos, se va construyendo información. Este análisis de datos inicia con una estructuración de los datos a través de organización de los datos, transcripción de material de donde se van obteniendo las anotaciones de datos, y esto por tanto requiere que se tenga una bitácora que vaya favoreciendo ese análisis documental. El material para el análisis requiere de la codificación. Esta codificación en investigación cualitativa es muy importante por el volumen de información que se recoge y porque precisamente la investigación cualitativa busca construir y reconstruir esas experiencias que aportan los entrevistados en el contexto de la investigación. Se plantea un primer nivel de codificación y un segundo nivel para comparar categorías. En el primero se crean las categorías y en el segundo, ya en la comparación de categorías, se interpretan datos, se desarrollan patrones, se generan hipótesis y explicaciones y teorías. Así se da un proceso recurrente de análisis y procesamiento de datos en el cual está la codificación cualitativa, la asignación de códigos en las que el investigador puede considerar constante la unidad determinada o cambiar de unidad. El investigador revisa todo el conjunto de datos, identifica un tipo de segmento para ser categorizado como unidad constante y comienza a codificar y se valora la unidad si la unidad definida es apropiada para el análisis que se realiza. Continúa la tarea codificando hasta que mantiene una unidad como definitiva y así se da un proceso de elección de la unidad constante. En este proceso de codificación se puede dar una saturación de categorías cuando los datos se vuelven repetitivos o redundantes y los nuevos análisis confirman lo que ya se ha fundamentado. Ahí se da entonces un proceso en el cual a través de las técnicas de observación, entrevistas, revisión de documentos, bitácoras, etcétera, se hace un análisis de las primeras categorías, se vuelve a revisar los datos obtenidos de observación, encuesta, entrevista, se hacen un análisis de las segundas categorías y así se da un proceso continuo, recurrente, en el cual se presenta ya un momento de saturación de las categorías. Se presenta en esta diapositiva un procesamiento de la información en la investigación cualitativa en la que se ve cómo se va dando una reducción desde la revisión general de los datos, donde al inicio tenemos una gran cantidad de datos, hasta que en la medida que se van codificando y reduciendo las categorías, llegamos a agrupar categorías por temas y se sugiere pues que se vayan reduciendo hasta 5 a 10 máximo los códigos de las categorías. El proceso de recolección y análisis de datos cualitativo
se desarrolla de manera repetitiva y simultánea entre la recolección de datos hasta la organización, revisión de datos, codificación de unidades en un primer nivel, y luego se da la codificación de categorías en un segundo nivel y la descripción de categorías que emergieron en el primer nivel. De esa manera, con ese proceso repetitivo, simultáneo, recurrente, se generan teorías, hipótesis y explicaciones como esencia de la construcción en la investigación cualitativa. Así, en el análisis de datos que se desarrolla en esta recolección, se inicia con la estructura de los datos en la organización, transcripción del material, se requiere de la bitácora, se puede auxiliar de software especializados como el AtlasTIT, el Ethnograph y el NVivo, entre otros. Sus principales criterios son validez, confiabilidad, de confiabilidad y validez, son dependencia, credibilidad, transparencia y confirmación. Siempre muy importante en el análisis de estos datos que se recogen en interpretar de la manera más cercana a la realidad toda la información que han dado los participantes en el contexto de investigación. El rigor de la investigación cualitativa. El rigor de la investigación en el estudio cualitativo está dado por la dependencia, credibilidad, confirmación y transparencia. La dependencia se refiere al grado en que diferentes investigadores que recolectan datos en el ambiente y efectúen los mismos análisis generen resultados equivalentes. La credibilidad hace referencia a si el investigador ha captado el significado y profundidad de las experiencias en función del planteamiento del problema, o sea, que se corresponda lo que plantea el participante con lo que percibe el investigador en el estudio del problema. La confirmación está dada por demostrar que se ha minimizado el sesgo de tendencias del investigador, la subjetividad del investigador al rastrear los datos en su fuente y explicación en la lógica utilizada para interpretar el estudio de los datos que está utilizando o que están aportando los investigados. La transferencia está dada porque el usuario de la investigación determine el grado de similitud entre el contexto de estudio y otros contextos entre los cuales pudiera aplicarse parte o los resultados obtenidos, sin que esto sea una generalización de resultados. La recolección y análisis de datos en la investigación mixta. Se plantea que si la investigación es de forma pura en el uso de los métodos mixtos, en cada una de ellas recolectarían y analizarían los datos según la investigación de este paradigma que se utiliza, ya sea cuantitativo o cualitativo, pero también tiene la libertad de que pudiera modificar los métodos mixtos en el sentido de un proceder en el que los métodos pudieran estar adaptados por el investigador en la propia metodología de la investigación que se crea para cada investigación y pudiera mezclar entonces los métodos. Como propuesta de solución al problema, que es el gran problema de la investigación científica, está en esos dos momentos de problema y solución. Estos dos momentos están determinados por la metodología que se plantea para el desarrollo de la investigación. ¿Qué podemos concluir nosotros en este análisis de estudios cuantitativos, cualitativos y mixtos? Bueno, que en esa propuesta de solución del problema y verificación de la propuesta de solución se tiene en cuenta la metodología propuesta para desarrollar el estudio, que debe obtener toda información sobre el problema que permita realizar una propuesta para la solución del mismo. Y esta dinámica tiene su base en la metodología por medio de la cual se efectúa la investigación. Se determina una estrategia para obtener juicios a favor de la solución planteada al problema de la investigación. De esta manera, la naturaleza del problema permite escoger la metodología de estudio, si es cualitativa, si es cuantitativa o si se requiere combinar los métodos de investigación de ambas metodologías para hacer un proceso de investigación mixta. Y finalmente se realiza la divulgación de los resultados según la forma en que se pretenda realizar la misma. Queridos estudiantes, ya hemos concluido el tratamiento con ustedes de esta segunda unidad del curso que estamos desarrollando de investigación, en el cual hemos estudiado todo el proceso de la investigación científica en sus diferentes momentos o etapas,
con énfasis en el estudio en los diferentes tipos de estudios cuantitativos, estudios cualitativos, estudios mixtos. Les deseamos muchos éxitos en el estudio. Queremos que hagan un análisis profundo de cada una de las presentaciones, porque ya estamos en un momento en el que ustedes tienen que decidir sobre sus primeras ideas para escoger en qué se motivan para desarrollar la investigación, de manera que tenemos que pasar a la próxima unidad para diseñar su proceso investigativo. Muchas gracias.